TV Perú Mundo. Un fuerte intercambio diplomático entre Nicaragua y Costa Rica ha generado la presencia de más de 2.000 ciudadanos cubanos que esperan continuar su trayecto migratorio hacia Estados Unidos. Costa Rica informó que los cubanos son un flujo constante que crece todos los días en la frontera con Panamá. Migrantes cubanos se encuentran en el limbo migratorio. Se trata de cerca de 2.000 personas que quedaron atrapadas entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua luego que el gobierno de Daniel Ortega les negara el paso en su trayecto hacia Estados Unidos. Las autoridades de Nicaragua cerraron el puesto fronterizo y centenares de oficiales antidisturbios y militares resguardaron la frontera. Muchos tuvieron que emplear balas de goma y gases lacrimógenos para expulsar a los cubanos que intentaban ingresar a territorio nicaragüense. Muchos migrantes denunciaron abuso de autoridad y otros han improvisado sitios para descansar en parques, gimnasios y estacionamientos en la localidad fronteriza costarricense de Peñas Blancas. Mientras ambos países discuten sus responsabilidades, la presencia de los cubanos amenaza con convertirse en una crisis humanitaria, además de aumentar la tensión entre ambas naciones centroamericanas ya enfrentadas por diferencias limítrofes que se dirimen en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, el paso de cubanos por Centroamérica en ruta hasta Estados Unidos se multiplicó ante el temor de perder los privilegios migratorios en ese país que mantiene su política de dar residencia a los cubanos que ponen un pie en territorio estadounidense. Claro, y lo que dice el informe, ¿no? Esta nueva ruta a la que no estábamos acostumbrados a ver los cubanos atravesar Centroamérica para llegar a Estados Unidos, sino hacerlo por mar y en condiciones muy precarias, se debe a este cambio, ¿no? Entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que temen los cubanos que ya no tengan los beneficios que tenían antes una vez que salían de Cuba. Claro, ese era un privilegio que tenían solo los cubanos. Un haitiano que entraba en aguas territoriales de Estados Unidos era devuelto a Haití. Un cubano, si llegaba a poner pie en territorio americano, automáticamente tenía derecho a residencia. Un haitiano no, o sea, no era solo si lo atrapaba en aguas de Estados Unidos, sino incluso poniendo pie en Estados Unidos, un haitiano, por ejemplo, no tenía ese derecho. La razón por la que existía ese principio es porque el gobierno cubano virtualmente no dejaba salir a sus ciudadanos y entonces era una forma de, digamos, darle cobijo a gente que huía del régimen, de un régimen considerado hostil. Pero ahora la cosa ha cambiado por ambos lados, ¿no? El gobierno cubano ahora ha creado un sistema que permite a los ciudadanos salir siguiendo ciertos procedimientos del país, y Estados Unidos ha dicho que está dispuesto a conceder una determinada cantidad de visas al año. Luego entonces los que huyan en balsa y pongan pie en territorio americano podrían eventualmente perder el derecho automático de residencia. Claro, y el conflicto ya no está entre Estados Unidos y Cuba, entre Washington y La Habana, sino entre San José y Managua. Sí, porque están queriendo acceder a Estados Unidos por tierra, ¿no? Una cosa extraña, no termino de entender la lógica, pero además el problema está aquí, y al igual que en Europa con los refugiados sirios, que hay países que solo los aceptan en tránsito hacia otro país. Entonces, ese fue el caso de Costa Rica, los aceptó, ingresaron desde Panamá, si no me equivoco, en tránsito hacia Nicaragua, pero el tema es que Nicaragua no estaba dispuesto a recibirlos y las autoridades costarricenses básicamente se hicieron de la vista gorda mientras cruzaban de manera indocumentada la frontera con Nicaragua. El tercer rescate económico internacional llegó a Grecia luego del acuerdo con los acreedores europeos sobre las medidas que necesitan implementar para recibir los 10.000 millones de euros, unos 10.700 millones de dólares para sus bancos. Atenas vuelve a ceder. Tras largas sesiones durante el fin de semana y una nueva ayer, el gobierno de Grecia y las instituciones acreedoras alcanzaron un nuevo acuerdo que, salvo sorpresas de Bruselas, permitirá desbloquear un tramo del tercer rescate financiero y obtener fondos para la recapitalización de la banca, pero que obligará al gobierno de Alexis Tsipras a abandonar aún más sus promesas sociales. Las partes involucradas cerraron la madrugada con una lista de 48 requisitos, cuyo cumplimiento
financiamiento es necesario para poder obtener los millonarios montos. Sin embargo, dejaron para diciembre dos de los temas más complicados de la negociación: la ley que facilita el desalojo de personas en mora con sus hipotecas y la reducción de los préstamos impagos de los bancos, que representa en torno al 60% del Producto Bruto Interno griego y es la más alta de la Unión Europea. Una vez que los legisladores griegos aprueben estas medidas, el director de Economía y Finanzas de la Unión Europea, Pierre Moscovici, dijo que las instituciones que supervisan el programa de rescate evaluarán el cumplimiento por parte de Grecia para autorizar el desembolso del dinero. Por lo pronto, estabilizar la situación de los bancos es quizá la principal preocupación del Ejecutivo heleno. Pero permanecerá intacto o se reducirá. Una pausa y al volver.